Pues bailar al sonido básicamente consiste en relacionar tres elementos, que son el cuerpo, el sonido y la luz, y ver cómo se crean o se establecen relaciones a partir del concepto de resonancia entre esos tres elementos. Sí, otra de las cosas que trabajamos en bailar al sonido es cómo afecta la vibración sonora a los cuerpos, ya sea al cuerpo del intérprete, en este caso que es mi cuerpo, que estoy moviéndome y bailando en escena, pero poco a poco se va trasladando a otros cuerpos, otros objetos que hay en el espacio, y también en la última escena hay unas proyecciones donde a través de todo un dispositivo que hemos creado, la vibración sonora hace que dos de los elementos que ponemos sobre una superficie, que son sal y agua, reaccionen, ¿no?, a esa vibración sonora. El sonido, la banda sonora que se va creando durante la pieza, se edita todo en directo. No tenemos ningún sonido pregrabado. Son todo sonidos que se cogen de acciones que hago yo con el cuerpo. Se crean muestras, se graban, y a partir de ahí se va construyendo diferentes ambientes sonoros, colchones sonoros, y a partir del concepto también de acumulación se va creando esa banda sonora.